Mi padre gastó todo lo que tenía y ahora espera que yo cubra sus deudas, pero ahora ha perdido tanto la casa como a su familia. No estoy seguro de cómo llegamos a esto, pero siento que estoy en un punto donde cualquier decisión que tome va a traerme problemas. Desde que era joven, he visto a mi padre tomar decisiones financieras poco sensatas. Para ser honesto, hubo un tiempo en que no me daba cuenta de lo imprudente que era con el dinero, porque, a simple vista, parecía que teníamos una vida cómoda. Sin embargo, cuando cumplí unos 18 años, comencé a notar ciertos patrones. Mi padre siempre estaba comprando cosas que no necesitábamos, organizando vacaciones costosas, y después de cada gasto grande, pasaba semanas estresado y de mal humor, quejándose de la falta de dinero. Al principio, no entendía del todo la situación. Siempre pensé que, si teníamos una buena casa y un estilo de vida decente, debía ser porque las finanzas estaban en orden. Mi madre rara vez opinaba sobre el dinero, y mis padres intentaban que todo se viera bien por fuera. Sin embargo, poco a poco, comencé a escuchar conversaciones y discusiones en casa. Mi madre le pedía a mi padre que no gastara en cosas innecesarias, que era mejor ahorrar, pero él siempre la convencía de que todo estaba bajo control y que merecíamos disfrutar la vida sin tantas preocupaciones. Fue en mis años de universidad cuando empecé a comprender la realidad. Para ese momento, yo ya tenía un trabajo de medio tiempo y me mantenía ocupado con los estudios, pero en casa, la tensión por el dinero era evidente. Mi padre tenía deudas que no había contado a nadie, y varias veces recibimos notificaciones de pago pendientes. Mi madre, cada vez más preocupada, intentaba resolverlo sin meternos a mí ni a mi hermana, que entonces estaba en la preparatoria. La situación llegó a tal punto que, en varias ocasiones, tuve que aportar dinero de mis ahorros para que no cortaran los servicios básicos o para cubrir alguna deuda urgente. La excusa siempre era la misma, que solo necesitaban una ayuda por el momento y que, una vez que mi padre se recuperara económicamente, no habría más problemas. Para entonces, ya estaba bastante molesto. Sentía que era injusto tener que trabajar y estudiar para luego destinar mi dinero a problemas que no causé. Pero, como muchos, quería ayudar a mi familia. Me repetía que solo sería temporal y que, tal vez, mis padres lograrían salir adelante. Sin embargo, el problema no fue temporal. A medida que fui progresando en mi carrera y consiguiendo mejores empleos, las emergencias de mi padre se volvieron cada vez más frecuentes. Lo que empezó como una ayuda ocasional terminó siendo un hábito. Cada cierto tiempo, mi padre me llamaba o me buscaba para pedirme que por favor lo apoyara en alguna nueva deuda o en algún gasto que no había previsto. Yo intentaba poner límites, le decía que no podía hacerme cargo de sus problemas económicos, pero él siempre encontraba una manera de convencerme. Las cosas llegaron a un punto crítico hace aproximadamente 3 años. Mi padre estaba en una situación complicada debido a una inversión que hizo sin decirle nada a la familia. Perdió una cantidad considerable de dinero en un negocio fallido y terminó pidiéndome una suma importante para arreglar la situación. En ese momento, ya estaba cansado de toda la manipulación, y por primera vez, me negué. Le dije que no iba a darle dinero y que debía hacerse responsable de sus propios errores. La conversación fue intensa, y mi padre terminó acusándome de ser un egoísta, que no quería apoyar a su familia. Después de eso, tomé una decisión firme, no iba a darle ni un centavo más. Desde ese momento, nuestra relación se volvió tensa. Durante un tiempo, mi padre intentó comunicarse conmigo como si nada hubiera pasado, pero yo mantuve mis límites. Sentí que, finalmente, había recuperado un poco de control sobre mi vida. Pensé que, al cortar esa dependencia económica, mi padre se daría cuenta de que debía cambiar su estilo de vida, pero me equivoqué. Hace poco, recibí una llamada de mi madre. Desde hacía tiempo, sabía que ella estaba lidiando con las consecuencias de las decisiones de mi padre, pero esta vez la situación era mucho peor. Me dijo que mi padre había estado pidiendo préstamos a otros familiares sin contarme nada y que, además, había hipotecado la casa sin avisarle a nadie. Para empeorar las cosas, ahora estaban al borde de perderla. Mi madre estaba desesperada, y me pidió, entre lágrimas, que considerara ayudarlos, que era su única esperanza. Cuando escuché todo eso, me quedé sin palabras. Me había mantenido al margen por un tiempo, esperando que mi padre entendiera la necesidad de cambiar, pero ahora el problema se había salido completamente de control. Mi madre me dijo que la única opción que tenían era que yo asumiera la hipoteca para que no perdieran la casa. En ese momento,
Una parte de mí quería decir que no y alejarme de la situación, pero otra parte sentía una mezcla de culpa y obligación. Aunque mi padre había sido el causante de todo esto, mi madre y mi hermana también estaban en riesgo de perder su hogar. No era justo que ellas pagaran por los errores de él, pero tampoco era justo que yo tuviera que hacerme responsable de algo así. Desde esa llamada, llevo días sin poder dormir bien, dándole vueltas al asunto. Sé que, si acepto ayudar, esta situación no tendrá fin. Mi padre siempre encontrará una forma de justificar sus decisiones, y lo que hoy parece una emergencia podría repetirse en el futuro. Pero también pienso en mi madre y en mi hermana, y me cuesta ignorar lo que están viviendo. No quiero verlas en la calle, pero tampoco quiero ceder y cargar con una deuda que no me corresponde. Agradecería cualquier consejo o experiencia que puedan compartir. Me siento completamente perdido y no sé si debo priorizar mi propio bienestar o ayudar a mi familia, aunque eso signifique sacrificar todo lo que he construido. Primera actualización. Después de darle muchas vueltas, decidí reunirme con mis padres para entender bien la situación. Mi madre me llamó varias veces durante la semana, y se notaba en su voz la desesperación y el temor a perderlo todo. Acordamos encontrarnos en su casa, y cuando llegué, mi madre y mi hermana estaban en la sala, visiblemente tensas. Mi padre no tardó en aparecer, y apenas comenzamos a hablar, me di cuenta de que él no parecía tan afectado como esperaba. Empecé por pedirles que me explicaran claramente lo que había pasado, porque me había enterado de muchos detalles por partes, y hasta ese momento no tenía un panorama completo. Mi padre, con un tono casi despreocupado, comenzó a contar cómo había decidido hipotecar la casa para invertir en una oportunidad que, según él, no podía fallar. Evitó dar detalles, y cada vez que le preguntaba más específicamente, se limitaba a decir que las cosas no salieron como esperaba. Lo que me molestó fue que, en vez de reconocer el daño causado, intentaba justificar sus decisiones como si hubieran sido algo completamente normal, incluso necesario. Por su parte, mi madre intentó explicarme la situación desde su perspectiva. Ella me dijo que había intentado oponerse a la idea de la hipoteca, pero que mi padre la convenció diciéndole que todo iba a mejorar, que esa inversión nos daría estabilidad a todos y que pronto podría cubrir los gastos. Sin embargo, cuando la situación comenzó a empeorar, él no le dijo nada y empezó a pedir dinero prestado a familiares sin que ella se enterara. Cuando por fin descubrió la magnitud del problema, ya estaban en una situación crítica y con pagos atrasados. Escuchar esto me hizo sentir entre la frustración y la tristeza. Por un lado, me daba cuenta de que mi madre y mi hermana también estaban atrapadas en esta situación, y por otro lado, veía que mi padre seguía sin aceptar la responsabilidad completa de sus actos. Intenté mantener la calma, pero finalmente le pregunté directamente qué era lo que esperaba de mí en este momento. Su respuesta fue tan directa como fría. Me dijo que la única manera de salvar la casa era que yo asumiera la hipoteca y continuara pagando las deudas hasta que ellos pudieran estabilizarse. Le respondí que me parecía absurdo que creyera que yo podía cargar con una deuda tan grande, especialmente cuando había trabajado años para construir mi propia vida y mis propios proyectos. Le recordé las veces que ya le había ayudado y cómo esas emergencias no habían hecho más que aumentar con el tiempo. En ese momento, mi padre cambió de actitud. Su tono pasó de ser despreocupado a acusador, y comenzó a decirme que, como hijo, era mi deber ayudar a mi familia y que estaba siendo egoísta por no querer asumir esa carga. Para él, lo que me pedía no era algo extraordinario, según sus palabras, era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que habían invertido en mí. Me dolió escucharlo, no tanto por las palabras en sí, sino porque me di cuenta de que no había aprendido nada de esta situación y seguía viendo mis recursos como una extensión de los suyos. Miré a mi madre y a mi hermana en ese momento, y ambas parecían divididas entre la esperanza de que yo aceptara ayudar y la resignación al ver que mi padre no tenía intenciones de cambiar. Mi hermana, que siempre había sido la más sensible, apenas pudo mirarme a los ojos. Fue entonces cuando comprendí que no solo me estaban pidiendo dinero, me estaban pidiendo que tomara una responsabilidad que nadie más en la familia había asumido. Terminé la reunión diciéndoles que no podía tomar una decisión inmediata y que necesitaba tiempo para pensar. Mi madre intentó hacerme ver que, si perdían la casa, no tendrían a dónde ir, pero yo no pude prometer nada en ese momento. La verdad es que, aunque me dolía ver a mi madre y a mi hermana en esta situación, también sabía que no podía seguir repitiendo el ciclo de rescatar a mi padre una y otra vez. Ahora, días después de esa conversación, sigo sintiéndome dividido.
Por un lado, quiero ayudar a mi madre y a mi hermana, pero no quiero comprometerme a asumir la deuda de alguien que no ha demostrado ninguna intención de cambiar. Creo que mi única opción será ayudar a mi madre y hermana directamente si deciden distanciarse de mi padre, aunque me preocupa cómo lo tomarán y si estarán dispuestas a dar ese paso. Aprecio cualquier consejo sobre cómo manejar esta situación. Segunda actualización. Han pasado unas semanas desde aquella reunión con mis padres, y he estado en un tira y afloja constante en mi mente desde entonces. Pensé que, dándome algo de tiempo, podría ver las cosas con más claridad, pero la situación solo se ha complicado. Después de esa reunión, decidí que no iba a asumir la hipoteca de mis padres. Simplemente no podía. Aunque la decisión no fue fácil, estoy convencido de que no debo cargar con una deuda tan grande por algo en lo que nunca tuve voz. Sin embargo, en cuanto mis padres supieron que no les ayudaría a salvar la casa, las cosas tomaron un giro inesperado. La reacción de mi padre fue predecible, me llamó una y otra vez, dejándome mensajes donde me acusaba de ser un hijo ingrato y egoísta. En un principio intenté ignorar esos mensajes, pero cuando empezaron a volverse más insistentes y cargados de resentimiento, decidí confrontarlo. Le dije, sin rodeos, que no iba a cambiar de opinión y que no podía permitirme resolver las consecuencias de sus decisiones, y que, después de tantos años de ayudarlo, merecía priorizar mi propia vida. En ese momento, mi padre dejó de responder, y pensé que había aceptado la situación, pero resultó ser solo el comienzo de un nuevo problema. Mis padres comenzaron a esparcir rumores entre algunos familiares, diciendo que yo me había negado a ayudarlos en su momento de necesidad y que estaba abandonando a mi propia familia. Empecé a recibir llamadas de varios familiares, algunos preocupados, otros cuestionándome directamente. Lo más molesto de todo fue que muchos ya tenían una idea preconcebida de que yo era el malo de la historia. Mis padres no mencionaron nada de la hipoteca o las decisiones de mi padre, solo contaron que estaban en peligro de perder su hogar y que yo les di la espalda. Intenté aclarar la situación con varios de ellos, explicándoles todo lo que había pasado, desde las decisiones financieras de mi padre hasta el hecho de que ya lo había ayudado muchas veces antes sin recibir nada a cambio. Para mi sorpresa, algunos entendieron la situación y se dieron cuenta de que mis padres no estaban siendo honestos. Sin embargo, otros me respondieron con frases como, al final, sigue siendo tu padre o la familia siempre se ayuda, no importa lo que pase. No podía creer cómo, a pesar de conocer mi historia, algunos aún se alineaban con la narrativa de mi padre. A lo largo de estas semanas, he intentado mantener contacto con mi madre y mi hermana, aunque ellas también están en una posición complicada. Mi madre está preocupada y no sabe cómo lidiar con la situación, por un lado, sigue apoyando a mi padre, pero por otro, parece comprender un poco mis razones para no involucrarme más. Mi hermana, en cambio, se encuentra en el centro de todo esto, viendo cómo la familia se va fracturando cada vez más. Me duele verlas en esta situación, pero sé que mientras sigan al lado de mi padre, él seguirá teniendo una influencia sobre ellas. Hace unos días, mi madre y mi hermana me buscaron para decirme que mi padre les había propuesto algo. Su idea era que yo asumiera la deuda solo temporalmente, hasta que él pudiera volver a estabilizarse. Mi madre, desesperada, intentó hacerme ver que sería algo temporal y que me devolverían el dinero, pero, a estas alturas, ya no puedo creer en esa promesa. Sé que, en el fondo, ellas esperan que yo haga el sacrificio por el bien de la familia, pero también saben que eso significaría años de trabajo y ahorro perdidos para mí. Ahora mismo, me encuentro en una situación emocionalmente agotadora. Quiero ayudar a mi madre y a mi hermana, pero también siento que si cedo esta vez, la historia se repetirá una y otra vez. Me cuesta ignorar sus súplicas, especialmente de mi hermana, que se siente atrapada en esta situación y me ha dicho en varias ocasiones que no sabe cómo manejar la presión. Estoy considerando proponerles una alternativa, ayudarlas a buscar una vivienda más modesta, que puedan pagar sin depender de mi padre. No es la solución ideal, y no sé si ellas estarán dispuestas a aceptar, pero es lo único que se me ocurre que no implique sacrificar todo lo que he trabajado por culpa de las malas decisiones de mi padre. Actualización 3. Gracias a todos los que han seguido leyendo y dando su apoyo. Aunque estos días han sido bastante duros, sus palabras me han ayudado a mantenerme firme y no perder de vista la importancia de establecer límites. Después de mi última publicación, intenté mantenerme algo distante para darme espacio y claridad. Pasaron unas semanas en las que evité, en la medida de lo posible, involucrarme en los problemas de mi padre.
Pero la situación en casa seguía empeorando. Mi madre y mi hermana, al ver que yo no cambiaría de opinión, comenzaron a aceptar la idea de que la situación con la hipoteca era insostenible. Mi madre, especialmente, parecía cada vez más desgastada, y me llamó varias veces para decirme lo inquieto que estaba mi padre, buscando cualquier alternativa para evitar perder la casa. Hace unos días, hablé con mi madre y le propuse la opción de ayudarlas a mudarse a un lugar más modesto. Sabía que no sería fácil convencerla, pero le dejé claro que la única forma en la que estaba dispuesto a ayudar era en una solución definitiva, no en parches temporales que solo extendieran el problema. La conversación fue difícil, porque sentí su decepción y su cansancio. Me dijo que no se sentía capaz de abandonar la casa en la que había vivido tantos años, y que, aunque comprendía mi postura, le dolía tener que aceptar la realidad de que mi padre nunca cambiaría. Fue la primera vez que la vi realmente afectada por la situación, como si finalmente entendiera que él no asumiría ninguna responsabilidad. Mi hermana, en cambio, fue más abierta a la idea. Me confesó que también se sentía desgastada por la dinámica familiar y que no veía una solución mientras mi padre estuviera al mando. Acordamos que, si las cosas empeoraban y la casa terminaba por perderse, yo les ayudaría a encontrar un lugar estable, y me ofrecía apoyar en los gastos iniciales, siempre y cuando se comprometieran a independizarse de la influencia económica de mi padre. Desde esa conversación, han pasado un par de semanas y la situación parece haber llegado a un punto crítico. Hace unos días, mi madre me informó que la situación con la hipoteca había llegado al límite y que, si no pagaban en el plazo acordado, la casa sería puesta en remate. Mi padre intentó una última vez convencerme de que asumiera la deuda por el bien de la familia, usando las mismas promesas de siempre. Esta vez, ya sin el mismo temor de antes, le respondí que mi decisión era definitiva y que él mismo debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de esa conversación, finalmente dejé de recibir llamadas de él. Sin embargo, me enteré, a través de otros familiares, que empezó a decir que yo lo había abandonado y que me había negado a ayudarlo en el momento más crítico. Muchos de esos familiares, al conocer la verdadera situación, lo confrontaron, pero él sigue repitiendo la misma historia, sin aceptar que la situación es resultado directo de sus propias decisiones. Ayer, mi madre y mi hermana vinieron a mi casa. Acordamos que, si la casa se pierde definitivamente, las apoyaré para que puedan encontrar un lugar pequeño y estable donde reubicarse. Esta decisión no ha sido fácil para ninguna de las dos, pero creo que finalmente están comprendiendo que mi padre no cambiará y que seguir dependiendo de él solo traerá más problemas. Mi madre sigue preocupada y algo resignada, pero mi hermana parece más aliviada ahora que sabe que tendrá otra opción. Sé que aún queda un camino difícil por recorrer, y que la relación con mi padre probablemente no se recupere después de esto. Aún así, tengo la esperanza de que, al menos, mi madre y mi hermana encuentren algo de estabilidad en una nueva etapa lejos de sus deudas y de la manipulación financiera de mi padre. Actualización 4. Han pasado un par de meses desde mi última publicación, y las cosas han cambiado drásticamente. La casa fue puesta en remate hace poco, y aunque sabía que era inevitable, el impacto emocional en mi madre y mi hermana fue enorme. Ver el lugar donde vivieron tantos años desaparecer de sus vidas fue devastador para ambas, especialmente para mi madre, que estaba aferrada a la esperanza de conservarla. Mi padre, por otro lado, reaccionó de la forma que ya esperaba, sin mostrar remordimientos ni asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Tras el remate, ayudé a mi madre y a mi hermana a encontrar un departamento modesto donde pudieran reubicarse temporalmente. Estuve presente en todo el proceso de mudanza, ayudándolas a adaptarse al nuevo lugar y asegurándome de que tuvieran lo básico para empezar de nuevo. Fue un proceso agotador y emocionalmente complicado, especialmente porque mi madre seguía intentando justificar a mi padre, diciendo que no era su intención y que todos cometemos errores. Aunque entendía que le costara soltar esa parte de su vida, le dejé claro que necesitaba dejar de buscar excusas y empezar a aceptar que las cosas nunca cambiarán con él. Durante este tiempo, mi padre continuó intentando manipular la situación, aunque ya sin mucha efectividad. Algunos familiares que antes me juzgaban se dieron cuenta de la realidad cuando vieron que ni siquiera se presentó para ayudar durante la mudanza y que estaba más preocupado por sus propios problemas financieros. La poca credibilidad que le quedaba se derrumbó rápidamente. Ahora, con mi madre y mi hermana instaladas en un nuevo lugar, he notado una especie de cambio en ellas, en especial en mi hermana. Parece más tranquila y ha empezado a expresar su deseo de independizarse por completo.
Por primera vez, habló abiertamente sobre lo mucho que la cansaba depender emocional y económicamente de alguien tan irresponsable como nuestro padre. Este proceso ha sido duro, pero siento que, poco a poco, está encontrando la confianza para tomar decisiones por su cuenta. Incluso comenzó a buscar empleo y a planear una vida sin esa constante presión familiar. Mi madre sigue algo dividida. Aunque ha aceptado mi ayuda, todavía intenta contactar a mi padre y mantener algo de la relación, por más dañina que sea. Supongo que, después de tantos años, es difícil para ella romper completamente con esa dependencia emocional. Aún así, está agradecida por el apoyo que les he dado y empieza a reconocer, poco a poco, que su vida puede mejorar lejos de los problemas que él siempre trajo consigo. Ver cómo mi madre y mi hermana avanzan en esta nueva etapa me da un poco de paz, aunque sé que aún tienen un camino largo por delante para sanar y reestructurar sus vidas.